a cara, como lo habíamos anunciado. Hoy vamos a hablar sobre la malaria. Hoy es el Día Mundial del Paludismo, o también la malaria, que es lo mismo, ¿no? Justamente nos encontramos en estudios con la licenciada Gladys Brizuela Pouzán, que es responsable del control de malaria del Hospital Regional de Ica. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Buenos días, a usted y todos los televidentes. A ver si se acerca, por favor, al micrófono. Buenos días, tengan usted y todos los televidentes de esta prestigiosa televisora. Y aquí Yana a resolver las preguntas que ustedes... ¿Qué es la malaria, licenciada? La malaria es una enfermedad producida por el zancudo Anopheles, ¿no? Pero para mejor entender, el zancudo no es el que produce la enfermedad, sino el zancudo es un vector, es el que lleva la enfermedad. O sea, ¿qué pasa? El zancudo pica a una persona que tiene malaria y al picar dentro en el aguijón, en la boca, está llevando las partes de sangre de esta persona enferma. Y cuando va y pica a una persona sana, ahí es donde se produce la enfermedad. Traslada la malaria. Traslada, exacto, es un vector. O sea, la malaria, el paludismo, no es que yo estoy con usted y usted me va a contagiar de malaria, no, tiene que existir el vector. ¿Y cómo se presenta la malaria? ¿Qué síntomas uno siente? Es fiebre y escalofríos, primordialmente, fiebre y escalofríos. De un momento a otro viene la fiebre es de 40, 40 y medio de temperatura y con escalofríos, que es típico de una malaria. ¿Te ocasiona daños en el organismo? E incluso debemos de saber que nosotros no somos zona endémica de malaria, ¿no? Porque este zancudo se desarrolla en una determinada temperatura, cosa que nosotros no tenemos aquí en Ica, ¿no? Pero sí, lo que se ha notado en verano sobre todo es el incremento de zancudos en las viviendas, ¿no? Cosa que no se veía en años anteriores. Claro, se ha incrementado esto, pero el zancudo, o sea, el Anopheles específicamente, se desarrolla en una determinada temperatura. Nosotros llegamos hasta 32, a veces 33 grados, ¿no? Lo cual no es típico o no es apto para que el Anopheles pueda desarrollarse. Es por eso que esto solamente se da zonas endémicas, hablando de la selva o de la zona norte, en donde las temperaturas son elevadas. Claro, porque esto sobre todo se ha presentado, pues, como usted menciona, en la selva. Y si hablamos del tema, pues, o del ámbito internacional, se presenta más en los países de Centroamérica, en África. Pero bueno, ahora en nuestro país esto está ocurriendo con mayor frecuencia, la picadura de los mosquitos, y uno no sabe, pues, qué es lo que te puede ocasionar, ¿no? Posteriormente, una simple picadura, porque uno amanece con ronchas en el cuerpo. Claro, nosotros sobre todo, ya hablando a nivel en general de mosquitos, ¿no? Como lo conocemos comúnmente, y ya en la parte médica hablamos de los vectores, ¿no? Nosotros tenemos que ver sobre todo no tener aguas acumuladas, sobre todo como medida de prevención. Como medida de prevención, ¿no? Sobre todo las damas, muchas damas, nos encanta tener nuestras flores en nuestro hogar, tenemos el florero, esa agua está almacenada, abombada en ¿no? Casos, ¿no? Días, entonces eso es un factor para que se desarrolle ahí cualquier tipo de mosquito. Entonces no debemos de tener aguas guardadas, o a veces tenemos los lavatorios donde decimos voy a guardar agua por si acaso se vaya el agua. No, entonces tenemos que tener esas precauciones. Y ese es el punto donde se concentran sobre todo estos vectores. Claro, porque en el agua, ahí es donde, como está almacenada, el agua no se mueve, no cogemos para nada ese recipiente, entonces es un caldo excelente, un caldo del cultivo excelente para que venga un vector, venga un mosquito, se pose ahí, pose los huevos y ahí empieza a reproducirse nuevamente más mosquitos. Sí, usted mencionó que el mosquito es el que traslada la malaria, pero ¿qué otras enfermedades también nos podemos contagiar con una picadura de mosquito, aparte de la malaria? No, hablando de lo que es vectores, ¿no? En el caso mío, yo soy responsable de lo que es la estrategia de malaria y metexénicas. Hablando de metexénicas, es todas las enfermedades que son transmitidas por vectores, o sea, por mosquitos, por bichitos, para que puedan entenderme, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la malaria, que es transmitida por el zancudo Anopheles, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, reconocer cuál es el Anopheles. Si nosotros tenemos un poquito de paciencia, cuando vemos los mosquitos o los zancudos en nuestras viviendas, vemos que el zancudo está posado en la pared, en el techo, lo que sea, con las patas las tiene pegadas al techo, pegadas a la pared. Pero el zancudo Anopheles no se posa con las patas, se posa con las alas. Está con las patas, si queremos decir, está con las patitas al aire, ¿no? Entonces ahí podemos distinguir cuál es el Anopheles del zancudo común y corriente, ¿no? Y ese zancudo no hay aquí. Cuando fue la inundación en Ica, ¿no? En el año 98, ¿sí? En el año 98, 1998. En esa época fue la única vez en donde Ica tuvimos casos de malaria autóctonos, o sea, fue tal el acúmulo de aguas que hubo y aparte el clima, la temperatura que tuvimos, que fue caldo excelente en donde se desarrolló el zancudo Anopheles aquí en Ica. Pero gracias a Dios ya ¿Hubo personas infectadas? Hubo, sí, tuvimos casos de malaria autóctonos aquí en Ica. Y lo que se temía justamente era que se desate una epidemia. Claro, pero ya luego se controló, volvimos a nuestras temperaturas normales aquí en Ica, entonces ya no desapareció el zancudo. ¿Y cómo identificar nosotros que de repente el síntoma que estamos sintiendo es producto de una picadura? Como vuelvo a repetir, la malaria, el síntoma característico es la fiebre y escalofrío. Es característico. Empieza la fiebre y empieza el escalofrío, o sea, para que entiendan, uno empieza a temblar. Y tiembla, no sé si me ven, ¿no? Tiembla, y es característico de una malaria. ¿Y cómo se podría combatir esa enfermedad? Inmediatamente empiezan con un tratamiento que dura 7 días. El tratamiento es completamente gratuito, el Ministerio de Salud lo brinda. ¿Hay un antídoto? En donde no, es tratamiento. Tratamiento. Con pastillas. Inyecciones no, también. Y pastillas. 7 días. Solo pastillas. 7 días de tratamiento en donde se da cloroquina y primaquina. ¿Y qué pasa si uno deja el tratamiento? Si uno deja el tratamiento, puede recaer la enfermedad. Si en un inicio solamente fiebre, escalofrío, al dejar el tratamiento pues puede empeorar, ¿no? Y puede ir a mayores consecuencias. Bueno, definitivamente donde hay mayor grado de contaminación es donde imaginamos nosotros que ustedes se están enfocando, ¿no? Por ejemplo, La Chirana, donde hay concentración de aguas hervidas, claro, aguas empozadas, hay gran cantidad de basura, roedores alrededor. ¿Qué hace el Ministerio de Salud al respecto? Ya, el Ministerio de Salud, sobre todo lo que es de DIRESA, está abocado a lo que es la localización, como llamamos los charcos, ¿no? Charcos, aguas estancadas, ¿no? Sobre todo en las partes periféricas, ¿no? En las chacras, donde están los pozos, y luego que terminan de bombear el agua siempre queda el agua estancada, ¿no? Todo eso se hace y de forma constante se saca muestras para analizar, incluso también en forma constante se hace barridos sanitarios en las viviendas, viendo también los tanques propios que hay en las casas, y en caso que se encuentren larvas propias no solamente para lo que es malaria, sino para cualquier otro tipo de insecto, inmediatamente se hacen las abatizaciones, o sea, lo que es no es fumigación, sino es ciertos procedimientos que hacen para tratar las aguas. Bueno, doctora, hay alguna pregunta que nos formula por interno y nos dicen, un vector del cual usted ha hecho mención, que pique a un enfermo con tuberculosis y luego traslade la enfermedad a otra persona, o sea, si me pica, ¿me podría contagiar también de tuberculosis? No, tuberculosis solamente se contagia por vía respiratoria, nada Muy más. bien. Ajá. Hay que aclarar en todo caso ese tema. No, solamente por vía respiratoria. El mosquito que pica a una persona enferma con malaria, va y pica a otra sana, ahí va a contagiar, pero tiene que ser el Anopheles. Puede picarle cualquier otro mosquito a una persona enferma con malaria y va y le pica a otra sana, no le va a contagiar. Tiene que ser específicamente el Anopheles, que no existe aquí en Ica. Y si en el caso la picadura haya sido a un enfermo de SIDA,
porque tiene que ser un contacto directo, lo que es secreciones, lo que es claro, secreciones, ¿no? Por ejemplo, una persona no se va a infectar con SIDA porque te abrazo, te doy un beso, te doy la mano, no, tiene que ser contacto de secreciones. Bien, vamos a recibir otra comunicación telefónica, a ver, estamos en vivo y en directo a través de su programa Cara a Cara. Muy buenos días, lo escuchamos. ¿Aló? Bien, hay personas que gustan realizar sus preguntas por interno y no en vivo. Respetamos su decisión. Y doctora, en todo caso, lo esencial es que se mantenga la casa limpia, ¿no? Controlar de repente el hecho de que no exista este tipo de vectores en el domicilio porque nos puede causar muchos daños. Claro, no solamente para el anófeles, que en este caso en Ica no tenemos porque no somos zona endémica, pero sí para evitar cualquier tipo de mosquitos, ¿no? De vectores, no tener aguas acumuladas, sobre todo los floreros y los recipientes en donde acumulamos agua, es más, incluso hasta en nuestros baños, ¿no? Las duchas, nos bañamos, nos aseamos y después de bañarnos, a veces se queda algo de agua acumulada, ¿no? Y a veces el baño como que es un poquito oscuro y eso predispone a que cualquier mosquito venga y ponga sus huevos ahí. Bien, cortó la comunicación. Bien, me imagino también, doctora, que ustedes hacen un trabajo sobre todo en relación a este tema en el Camposanto, en los cementerios, donde continuamente pues se colocan las flores y ahí se almacenan aguas, Claro, ¿no? este trabajo está más que todo direccionado a nivel de la direza, ¿no? Ortiz, conteste el teléfono, por favor. Y como le digo, sí, constantemente se hacen las campañas y si es necesario realizar las amortizaciones respectivas, se realizan. Muy bien. Doctora, ¿cuál sería en todo caso pues el mensaje final para todas aquellas personas que de repente quieren conocer un poco más sobre este tema? Bueno, lo principal, la medida de prevención, ¿no? No tener las aguas guardadas, aguas acumuladas, y si tuviéramos aguas guardadas, de repente no tengo un tanque en mi casa, voy a guardar en caso no haya falte agua, pues mantener los recipientes tapados, ¿no? Lavar constantemente los recipientes, ¿no? O sea, hacer el recambio de agua y en caso de que tuvieran algún síntoma probable de malaria, fiebre y escalofríos, y sabemos que hemos estado en alguna zona endémica, de repente me he ido de paseo a la selva, me he ido de turismo al norte, ¿no? Entonces hablando de Tumbes, Piura, puede ser malaria, acercarse al establecimiento de salud, que inmediatamente nosotros hacemos el examen respectivo, que es el examen en este caso en la gota gruesa, y si saliera positivo, iniciamos el tratamiento en forma inmediata y este es gratuito. ¿Cómo es la gota gruesa? La gota gruesa es sacar pinchar el dedo, obtener una gotita de sangre, que eso se llama la gota gruesa, ya, ¿no? Y en esa gotita se busca la presencia del plasmodium, que es en este caso el microorganismo que produce la malaria, ¿no? El Plasmodium vivax. No, algo bastante sencillo, en realidad. Exacto. Bien, muchas gracias, doctora Brizuela, por estar con nosotros. Gracias por informarnos todo sobre la malaria. Nos vamos, amigos, a la pausa musical. Volvemos con más.